Una enfermedad ambiental es algún padecimiento generado por un conjunto de circunstancias, ya sea físicas, químicas o biológicas. Los agentes físicos son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como ruido, ventilación, iluminación, temperatura, presión, radiación y vibración. En los agentes mecánicos contemplamos aquellas formas de ocurrencia de accidentes como abrasión, incisión, laceración, presión, fractura, succión o contusión. Una abrasión es una herida en la piel en donde se afecta la capa más superficial y solo aparecen puntos de sangre, por ejemplo los raspones. La incisión es una hendidura poco profunda que se hace en algunos cuerpos con un instrumento cortante o agudo, por ejemplo cualquier cortadura. La laceración es una ruptura en la piel que implica poco dolor y sangrado, sin entumecimiento ni hormigueo en la zona y suelen sanar en poco tiempo. El líquido o presión que entra en el torrente sanguíneo puede causar la muerte provocando daños en tendones, arterias, nervios y músculos por la inflamación, por ejemplo en personal de mantenimiento hidráulico. Una fractura es el daño producido a un hueso pudiendo o no fragmentarse, por ejemplo al recibir una caída o en lesiones deportivas al practicar algún deporte. La succión se produce cuando el fluido de la presión más alta ejerce una fuerza relativa sobre la zona de baja presión, por ejemplo, un atrapamiento en piscinas o cualquier accidente en donde se manejen turbinas. Una contusión es un tipo de lesión física no penetrante sobre un cuerpo causada por la acción de objetos duros, que actúan sobre el organismo por medio de un golpe con una fuerza más o menos considerable, por ejemplo, al recibir un golpe en la cabeza en un choque automovilístico. Continuamos con los agentes físicos térmicos. Los cambios de la temperatura provocan reacciones dando así una señal al hipotálamo, ya que ahí es donde se asumen las funciones de producción y pérdida de calor. Recordemos que la temperatura normal en el cuerpo es de 37 grados centígrados. Los agentes hipotérmicos están dados por una temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. La hipotermia se clasifica como leve, moderada y grave, siendo grave cuando es menor a los 30 grados centígrados. Causas frecuentes: exposición al frío, lluvia o nieve o alteraciones endocrinas. Lo contrario a esto es la hipertermia, que es cuando el cuerpo no puede manejar el calor en su entorno, presentando una temperatura por encima de los 40 grados centígrados. Causas: fiebre, altas temperaturas o deshidratación. Consecuencias: calambres, síncope o golpe de calor. ¿Qué debemos hacer cuando esto ocurre? Hacer que la persona se acueste, administrar líquidos y reducir su temperatura. Otro agente físico son las quemaduras, frecuentemente causadas por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. Son clasificadas como quemaduras de primer, segundo o tercer grado de acuerdo a la profundidad de la lesión, siendo las de tercer grado las que afectan totalmente las 3 capas de la piel. El siguiente agente físico es la radiación. Tenemos dos tipos: la ionizante, en la que los tejidos más radiosensibles son médula ósea, vaso y ganglios linfáticos. Radiación no ionizante, que frecuentemente produce efectos dañinos en ojos y piel. En la clasificación de agentes agresores también tenemos a los agentes químicos, que ingresan por vía respiratoria, cutánea o digestiva. Los encontramos en forma de gases, polvos y vapores. Dentro de los agentes químicos tenemos a los ácidos y alcalinos, que en los humanos pueden tener efectos asfixiantes, provocar irritación de las mucosas y destrucción de los tejidos. Intoxicación por venenos. Es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas, por ejemplo medicamentos, gases, productos químicos y alimentos. Intoxicación por metales pesados. Los metales representan un riesgo significativo para la salud por la exposición ambiental o laboral a niveles bajos de dichos elementos. El plomo, el mercurio, el arsénico y el cadmio se encuentran en la lista de potencialmente tóxicos. Los agentes biológicos son microorganismos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Bacterias. Se estima que el cuerpo humano contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño, al contrario, algunas son beneficiosas. Algunas infecciones provocadas por bacterias son amigdalitis estreptocócica y tuberculosis. Virus. Agente infeccioso formado principalmente por un ácido nucleico y una envoltura proteica que lo protege. Es un organismo microscópico acelular. Los virus son responsables de provocar numerosas enfermedades, entre ellas SIDA, resfriado común, influenza, sarampión, varicela y herpes zóster. Hongos. Los hongos son organismos primitivos, las setas y el moho son algunos tipos. Los hongos viven en el aire, el suelo, las plantas y el agua. Algunos viven en el cuerpo humano. Solo aproximadamente la mitad de todos los tipos son dañinos. Un ejemplo es la cándida, una levadura que puede provocar candidiasis bucal. Infección.
Se define como el proceso en el que un microorganismo patógeno invade a otro llamado hospedador y se multiplica pudiendo provocar daño o no. El resultado de una infección depende de la virulencia del agente infeccioso, el número de organismos y del estado de nuestras defensas naturales.